Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y esta es una semana bastante especial para la industria móvil y de las telecomunicaciones en general, porque es justo el día antes de que empiece el Mobile World Congress en Barcelona. Y si os parece, pues vamos a dar un breve vistazo, ¿no? a las cosas que yo creo que van a articular el mobile, que van a dar de hablar cuando termine y que probablemente sigan aquí el año que viene, ¿no? Cuando estemos preparando una sesión similar ya pues para el Mobile World Congress 24 en Barcelona. En la feria este año vamos a ver toda clase de anuncios más o menos sorprendentes. Veremos anuncios de nuevas redes, seguramente anuncios de nuevos contratos, por supuesto nuevos dispositivos, aunque lejos del esplendor de antaño. Veremos nuevos y más potentes casos de uso y veremos también más Gs. Probablemente veamos también bastante 6G en la feria. Pero yo creo que en este momento, este año, el evento llega como la industria en general, con una especial carga geoestratégica, ¿no? Que puede hacer que esta vez sea ligeramente diferente a lo que ha sido otros años. Y los operadores, que son junto a los fabricantes, pues los principales jugadores, ¿no? en el evento, y además agrupados bajo la bandera de la GSMA, que es el organizador de la feria, han preparado el campo con mucha antelación y eso lo vamos a ver, que es de lo que vamos a discutir. De hecho, durante la feria, como siempre, habrá cientos, miles de historias, pero hoy vamos a escoger cuatro que probablemente, como decía, nos acompañen también cuando la feria termine, muy probablemente también el año que viene. Y podemos empezar por las actividades alrededor de la conectividad gigabit y la consulta FairShare, que este 23 de febrero el propio Thierry Breton, el comisario de conectividad de industria en general, anunciaba. Se trata de tres medidas: el acta de infraestructura gigabit, una serie de recomendaciones sobre la implementación de la política de gigabit y la Fair Share Consultation. Sin duda, todas van a tener impacto sobre el mercado telco, pero la que más llama la atención es, como decía, la Fair Share Contribution. La idea es preguntar a la industria en general qué opinan acerca de cómo se debe financiar, digamos, se deben financiar las infraestructuras digitales dentro de la Unión Europea, qué papel deben jugar los operadores de telecomunicaciones y qué papel deben jugar los proveedores de servicios digitales. Las asociaciones de operadores, tanto ETNO como la GSMA, y a nivel local, pues la propia Digitales o incluso AOTEC, la patronal de operadores locales, pues han saludado efusivamente la publicación de la consulta que, por cierto, se había filtrado pues con unas cuantas semanas de antelación. Por parte de los proveedores de servicios digitales, es decir, pues los antiguos GAFA, Google, Apple, Facebook, ahora Meta, y el propio Microsoft, pues no hay más que un silencio ominoso, ¿no? Respecto a la consulta. Extrayendo muy rápidamente lo que se intuye de un vistazo en diagonal de ese documento, parece que se está hablando de dos mecanismos, ¿no? Para la distribución de esa justa contribución. Un fondo finalista de carácter bien nacional o bien europeo que de alguna forma compensaría los gastos del uso de la infraestructura, o directamente un pago, usando la filosofía de Sender Party Pay, que recibirían los operadores de telecomunicaciones. Fijaos que el punto aquí es que ya estamos hablando de cómo va a ser este mecanismo de contribución antes siquiera de decidir si tiene que pasar, ¿no? Y esto, a pesar de la paradoja del fútbol, pues el otro día bromeábamos
que el principal contribuyente de tráfico, al menos en Europa, en España, pues debería ser la UEFA y la Liga de Fútbol Profesional, porque son los que generan en hora punta, además, los grandes picos de tráfico y además con un innegable, como os decía antes, componente geopolítico. Se trata fundamentalmente de reequilibrar el juego entre la Unión Europea, con unos campeones que son fundamentalmente operadores de telecomunicaciones, y los Estados Unidos, ¿no? De donde son prácticamente todos estos operadores de servicios digitales, prestadores de servicios digitales, ¿no? que estábamos mencionando. Ante, digamos que este movimiento del regulador, Telefónica ya viene actuando. De hecho, el mismo día 23, José María Álvarez Pallete presentaba los resultados del año que ha terminado, el 2022, de Telefónica. Los resultados, sin entrar en detalles, son básicamente buenos para los mercados principales y en particular pues para el español. Pero durante la presentación, Pallete, que también es el presidente de la GSMA, pues ha podido explicar que Telefónica participará en la consulta pública que os mencionaba de manera, entre comillas, entusiasta. Y a la vez que hacía esto, pues reclamar la completa revisión de la política regulatoria telco de toda la Unión Europea. Además, con una firmeza infrecuente, pues al tratarse digamos que del presidente de otra compañía competidora, pues ha pedido también que se autorice la anunciada fusión entre Orange y MásMóvil y él mismo ha señalado que este movimiento tendrá impacto pues, en toda la Unión Europea, ¿no? Incluso ha ido un paso más allá y ha indicado también que lo que debe ocurrir ahora son fusiones en mercados nacionales, no fusiones transnacionales, porque en realidad, digamos que la estructura de costes de los despliegues de red y de la propia operación, pues es muy diferente mercado a mercado. Aquí nosotros hemos ido incluso un poco más lejos y ahora vamos a ver que no somos los únicos al señalar que ese mercado único de las telecomunicaciones en Europa pues es una cosa que existe con dificultades o que directamente no existe, ¿no? Pues señalando también lo que señala José María Álvarez Pallete. De hecho, este mecanismo de la fusión es la otra gran batalla, la joint venture anunciada por MásMóvil y Orange, es la otra gran batalla regulatoria de la Unión Europea, ¿no? en este momento. El 3 de febrero, Margaret Vestager en España, en una entrevista que dio al recibir un premio, declaró precisamente que es necesario promover un mercado único de las telecomunicaciones en Europa, señalando que estos mercados son todavía tremendamente nacionales y las empresas de telecomunicaciones en general no tienen la escala y la eficiencia que tendrían si ese mercado existiera. Así que Margaret Vestager está a la vez de acuerdo con Álvarez Pallete y a la vez discrepa, ¿no? Lo cual no es tan extraño en estos entornos. En realidad es difícil exagerar la importancia que tendrá la fusión tanto en España como en Europa. Y de hecho, los miembros de la futura JV pues ya han hecho sus deberes y notificaron precisamente el lunes 13 de febrero formalmente la operación a las autoridades de competencia, a la Unión Europea, precisamente a la Dirección General de la que es comisaria Vestager. Esta Dirección General tiene previsto pronunciarse sobre otra operación abierta también por Orange, en este caso pues para el mercado belga, el caso de las dos cableras balonas. Insisto, tiene previsto pronunciarse en abril de este año, 9 meses después de que la operación le fuera formalmente notificada y después de haber ejecutado efectivamente un análisis en profundidad. Insisto, esta batalla, esta segunda batalla, más allá de la fair share, esta batalla de la consolidación en el mercado europeo es la batalla principal y es la clave. Y por tanto es de una complejidad estratégica notable. De hecho, y recordando cuál es la posición del regulador, el 10 de febrero, la Dirección General de Conectividad, de la que, insisto, es comisario Bretón, publicó un estudio sobre el éxito o el fracaso de
las políticas de asignación de espectro de 5G. Es un documento muy amplio que podéis leer, pero quería quería compartir con vosotros solo una perla, ¿no? Que está, digamos que en el resumen ejecutivo de ese documento. Está en inglés, pero os traduzco sobre la marcha. De manera contraria a los argumentos que da la industria móvil, de que el ARPU bajo reduce la capacidad de desplegar de los operadores y de invertir, lo que se ve en los datos que se han manejado para realizar este estudio es justo lo contrario, que en los mercados en que los clientes pagan más, el despliegue es menor. Así que, efectivamente, las espadas están en lo alto y es, digamos que un gran baile estratégico en el que el Mobile World Congress pues es, digamos que una ceremonia más, ¿no? que va a continuar. De hecho, Orange, además de hacer sus trabajos, sus deberes, ¿no? Notificando al regulador, ¿no? la intención de crear esta JV con ManMóvil, presentó a través de Christel Heidemann el 16 de febrero los resultados del año 22 del grupo Orange en su totalidad. De nuevo, son en general buenos e incluso en España en particular pues han logrado detener una de sus principales amenazas, ¿no? Que era la bajada continuada de los precios. Durante la presentación, tanto Christel Heidemann como Jean-François Fayasset, todavía CEO de Orange España y futuro CEO de Orange Francia, expresaron, diremos que vehementemente, su creencia en que la fusión debe aprobarse sin ningún remedio, tal y como pedía José María Álvarez Pallete, el presidente de Telefónica. Lo cual, pues, es una coincidencia más que notable, ¿no? Que, insisto, pone de manifiesto la dificultad y las peculiaridades, ¿no? de este movimiento, ¿no? Y de esta batalla estratégica. Heidemann presentó también, digamos que su estrategia, porque se ha hecho cargo de la compañía hace unos meses, su estrategia pues, para el futuro de Orange. Y incluye, un movimiento que llamó fuertemente mi atención, palabras, frases importantes como strong fundamentals y refocus on core business. Es decir, es una estrategia muy cercana muy back to the basics, ¿no? En la que probablemente este movimiento de la JV pueda encajar bien. De hecho, eso dicen las slides que presentó. Sin embargo, no todos los telcos, y probablemente sea también el caso de la propia Orange, que es una organización muy grande, parecen querer o tener una arquitectura tan focus o tan fundamental, ¿no? De hecho, en el último Tecno Desayuno, moderado por Ignacio del Castillo, Andrés Vicente, el CEO de Ericsson en España, hablaba de la necesidad de monetizar y de publicar esos APIs de la red como un nuevo modelo de negocio. De hecho, la propia GSMA ha vuelto a hacer un énfasis en esta iniciativa y seguro que tendremos titulares y casos de uso pues a lo largo del Mobile World Congress 23. También ocuparán esos titulares, también será fuente de comentarios pues la joint venture que ha aprobado la Unión Europea y que recientemente ha anunciado, digamos que los 4 grandes operadores móviles de Europa, ¿no? Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone, en la que tratan de, aprovechando, digamos que el cookie apocalipsis que van a producir o que están produciendo ya tanto Google con Chrome como Apple con el propio iOS, con el propio iPhone, pues están tratando de llevar ese agua a su molino, es decir, posicionarse en un mercado como el publicitario en el que hasta ahora pues no eran relevantes. Con los APIs, con los APIs, pues pasa algo curioso. Nunca se habla de los que funcionan realmente, ¿no? En España hay más de 13 millones de clientes de banda ancha móvil y más de 4 millones de hogares conectados fijos que usan redes de terceros para disfrutar del servicio. Es decir, son
APIs de red, estamos dando acceso a recursos de red a terceros que de otra manera no lo tendrían. Son precisamente esos APIs de los que menos se habla, pero que, insisto, pues están en servicio, ¿no? Los que cuentan y sobre los que tenemos que construir. De hecho, bueno, este podcast se llama Súper Ligero, pero también se podría llamar Súper API, si lleváramos esto hasta el extremo. Y mientras pasan estas cosas, pues el gobierno español también ha hecho parte o buena parte de sus deberes. De hecho, el viernes 17 ha lanzado la consulta pública previa a la convocatoria del programa Único 5G Redes Activas. ¿Vale? También ha anunciado que pronto, en cuestión de días, ya veremos si es durante o poco después la celebración de la feria, se resolverá también el concurso Único 5G Bajol, que es claramente complementario a este que os menciono. El objetivo del Único 5G Redes Activas es construir una gran red rural 5G en 700 que en la práctica cubriría todas las zonas despobladas de España, es decir, prácticamente toda España excepto las grandes ciudades. Y para poder hacer esto, explota varios debates que ya hemos mencionado, ¿no? Las ayudas públicas asociadas a la estrategia Gigabit, con la que empezábamos hablando, posibles fondos asociados a esta compensación por fair share que podrían eventualmente, aunque desde luego el texto de la consulta no lo menciona, llegar a sufragar los costes asociados a la prestación de estos servicios que probablemente puedan o pudieran resultar deficitarios. Y también hay una clara apuesta por la consolidación o al menos la colaboración muy estrecha entre operadores, porque en aras de la eficiencia, evidentemente, se habla de incentivar lo que sería la compartición de frecuencias usando tecnología MOCN. Y la misma presencia de este concurso también subraya otras ideas que también se van a ver en la feria y que son relevantes. El Open RAN, o al menos el Virtual RAN, y la existencia de servicios avanzados basados en esa tecnología, es algo que implícitamente y de manera no tan implícita aparece digamos que en el borrador de orden de bases. Y luego también directamente la independencia geoestratégica, en este caso de China. De hecho, traigo una perla, ¿no? Un texto directamente tomado del borrador de orden de bases que obliga, de hecho, a la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociados a proveedores ubicados en la Unión Europea. Soy incapaz de entender qué significa eso con propiedad, pero desde luego parece claro que da una respuesta, ¿no? Pues a la situación de Huawei y también de ZTE. De hecho, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Sí, mediante estas restricciones más o menos severas, pues los telcos deben de prescindir de algunos de sus suministradores más potentes, los asiáticos, pues insisto, concretamente Huawei o ZTE, pues como es, por ejemplo, esta convocatoria de las ayudas Único 5G que os menciono, o el texto definitivo que todavía no se ha publicado y no se conoce acerca del esquema nacional de seguridad de 5G, pues necesariamente los telcos deben crear un grupo de nuevos suministradores, porque ellos saben perfectamente que un oligopolio no es la situación óptima, desde luego, si eres el comprador. Por eso se suceden anuncios, insisto, porque van a ocupar un espacio muy relevante en la feria también, acerca del Open RAN. E incluso probablemente durante la feria pues se confirmen adjudicaciones de concursos de contratos que ya están abiertos. Un ejemplo claro, pues es, digamos que el update que han hecho los 4 grandes operadores que os mencionaba antes sobre el Memorandum of Understanding, el MOU, que tienen abierto acerca de su colaboración en Open RAN.
Ese documento se puede leer de muchas maneras, pero desde luego, como no se puede leer, es como una declaración de amor incondicional, ¿no? Parece fijar que queda mucho trabajo por hacer antes de que el Open RAN, a pesar de todo, se pueda considerar como una alternativa viable, pues, para todas las partes de la red y en todas las condiciones. Sin embargo, es de nuevo una batalla muy intrincada, ¿no? En la que veremos, pues, distintos avances, ¿no? Y a distintos ritmos. De hecho, el anuncio de la Base Station 5G experimental que ha desarrollado Vodafone, un anuncio que ha hecho directamente Yago Tenorio, pues es un paso en esa dirección y también es, digamos que al tener esa arquitectura y ese hardware y ese tamaño, pues propio en realidad de un CPE Wi-Fi, ¿no? Pues alumbra más cuestiones que respuestas, ¿no? Porque ¿de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Cuando hablamos de 5G y cómo, cuáles son los casos de uso que podemos, en los que estamos pensando. Insisto, debates que nos acompañarán durante bastantes años. Como el famoso caso de uso, ¿no? El debate del caso de uso. Esto probablemente ocurrió el año pasado, pero hoy, este año lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver que ha madurado y si paseáis pues, por los infinitos pasillos de la FIRA, seguro que veréis muchos casos que son muy parecidos y muchos se están implementando de manera más o menos diferentes, ¿no? Eso indica que la industria y la sociedad con ella pues están todavía en fase de imaginar para qué sirve el 5G y cómo utilizarlo con propiedad, como señalábamos hace un momento. Pero también yo creo que hay que ser positivo y también es evidente, ¿no? Si paseáis por la fila lo veréis, que estamos mucho más cerca, ¿no? De encontrar esa respuesta que hace un año. De hecho, parece cada vez más evidente que muchos de esos casos se van a dar en entornos privados o híbridos o semi-híbridos. Y así que veremos una nueva industria, ¿no? Que va creciendo tratando de alguna forma separarse, ¿no? De la disciplina de hierro, ¿no? Tanto de los fabricantes tradicionales como de los operadores. Y al hacer eso, pues encontraremos probablemente nuevas arquitecturas, ¿no? Que nos llevarán a algún sitio distinto, ¿no? Al que habíamos imaginado inicialmente. De hecho, NAE, mi compañía, forma parte del consorcio 5G Cataluña y algunos de los casos de uso que se desarrollaron durante los pilotos en ese consorcio, donde estaban, entre otros, pues Celnex y MásMóvil, además de NAE, como decía, pues van a ocupar sus propios 15 minutos de gloria, ¿no? Dentro de diversos stands, pues en la propia fila. Seguro que tendréis curiosidad y seguro que si queréis preguntar podéis encontrar a mis compañeros Raquel o Mitchell que os lo contarán muy bien. Así que esto es todo lo que os quería contar, ¿no? Esta tarde. Tenemos muchas batallas muy complejas y muchas de ellas se van a jugar en esta próxima semana muy cerca del restaurante del IKEA o en los largos transbordos, ¿no? En una de las estaciones de metro probablemente más profundas del mundo. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos hablamos.